Llegué 20 minutos antes, no porque estuviera ansiosa, sino porque necesitaba una salida por si acaso. La base se veía exactamente como la recordaba, vallas de líneas definidas, césped verde impecable y una torre de guardia que olía a café rancio bajo control. Llevaba mi uniforme de gala azul, limpio, planchado, las estrellas cubiertas. No estaba aquí para recibir aplausos. Mi nombre es Brigadier General Sophia Langston. Durante 18 años, he servido en lugares que nunca verán en los mapas. Hoy, estaba fuera de la ceremonia de retiro de mi padre y vi a mi propia familia pasar como si yo fuera parte del paisaje. No estaba en la lista. Por supuesto, no estaba. Pero esa no fue la parte que dolió. La parte que escocía era con qué facilidad no miraron hacia atrás. Lo siento, señora. No figura como familiar, el cabo ni siquiera parpadeó al decirlo. Portapapeles en mano, corte al ras un poco demasiado tenso, los ojos escaneando la lista de invitados como si fuera escritura sagrada. De todos modos, le entregué mi identificación. Identificación militar marcada con autorización de alto nivel. La miró como si le hubiera entregado una membresía de gimnasio. Ninguna reacción, ningún reconocimiento, solo, tendrá que esperar a un lado, señora. Me aparté de la puerta mientras otro vehículo se detenía detrás de mí. Un SUV negro con matrículas del gobierno. Fue entonces cuando los vi. Mi padre, teniente general James Langston, saliendo como si aún estuviera al mando de tropas, incluso en su retiro. Mi madre de azul marino y perlas, siempre perlas, y Caleb, mi hermano menor, con uniforme de gala completo, pulido hasta las medallas. Parecían una foto para el Army Weekly. Pasaron a mi lado como si yo fuera equipaje en la cinta transportadora equivocada. Caleb me dedicó una media mirada, justo lo suficiente para registrar, luego sonrió con suficiencia. Todavía sin autorización para el trabajo de verdad, dijo en voz baja. No me inmuté, no respondí. Había aprendido hace mucho tiempo que algunas batallas no valen los moretones. El cabo me miró ahora incómodo. ¿Podría llamar a alguien? No se moleste, intervine. No me sorprendió. Había recibido la invitación a través de un correo electrónico reenviado. Sin nota, sin confirmación de asistencia, solo una línea de asunto que decía, ceremonia, vestir formal. Almuerzo después. Ninguna mención de mi nombre, ninguna asignación de asiento, ningún reconocimiento. Me quedé a un lado observando a la guardia de honor prepararse. Observé a los invitados entrar en masa por la línea de seguridad, la mayoría de ellos familiarizados con el legado de mi padre. Ninguno de ellos familiarizado con el mío. Eso estaba bien. Eso era de esperar. Lo que ellos no sabían, lo que no podían saber, era que yo no estaba aquí como la hija de alguien. No estaba aquí para montar un número ni para rogar por una silla en la primera fila. Estaba aquí porque a veces la verdad necesita presentarse, incluso si no tiene una etiqueta con nombre. Y a veces el silencio no significa rendición. Significa que solo te estás preparando para ser vista. Hoy no se trataba de pedir ser incluida. Se trataba de dejarles darse cuenta demasiado tarde de que nunca preguntaron en quién me había convertido. Caleb siempre fue el elegido. Incluso cuando éramos niños, se notaba en la forma en que mi padre lo miraba, con los ojos firmes, el pecho un poco más orgulloso. A los 10 años, Caleb tenía un póster enmarcado de West Point sobre su cama y un plan quinquenal laminado pegado en la parte trasera de la puerta de su armario. Futuro comandante de batallón, decía con su letra. Demasiado pulcra para un niño. Mi padre lo entrenaba en ejercicios matutinos como si fuera algo innato. A los 13, Caleb corregía los saludos de los demás. Yo era la tranquila. Me gustaban los rompecabezas. Podía descifrar patrones en idiomas que no hablaba. Entendí el apalancamiento antes de entender el álgebra. Mientras Caleb corría en pistas de obstáculos, yo memorizaba cadenas de cifrado. No mostraba mi orgullo a las claras porque me enseñaron a hacer que el silencio hablara más fuerte. La primera vez que intercepté una amenaza contra un funcionario de la OTAN, trabajé 72 horas seguidas coordinando recursos en 3 países. Desviamos un convoy por terreno secundario, interrumpimos un relevo telefónico y desmantelamos el complot antes de que los atacantes siquiera salieran de su complejo. Recibí un correo electrónico que decía, recibido, bien gestionado. Eso fue todo.
Ninguna citación, ningún apretón de manos, ni siquiera un agradecimiento reenviado. Años después en Yemen, me enteré de la trayectoria de un dron rebelde. Un patrón que no encajaba. Lo señalé, volví a verificar, y luego desvié una unidad de operaciones especiales programada para su inserción. Me quedé despierta toda la noche rastreando el desvío, verificando las coordenadas una y otra vez. Era la unidad de Caleb. Él nunca lo supo. Aterrizaron a salvo en una cresta justo fuera del alcance de una zona de ataque que habría iluminado el valle. Leí su nombre en la lista de servicio. Cerré el archivo y no se lo dije a nadie porque eso es lo que mi trabajo requería. Ni gloria, ni ruido, solo precisión. La única persona que pareció ver eso alguna vez fue la tía Clara, la hermana menor de mi padre. Sirvió en la tormenta del desierto, volvió con medio oído afectado y la firme creencia de que los mejores soldados no son los más ruidosos. Me enviaba postales cuando estaba en la escuela de inteligencia, cada una terminando con la misma frase, te veo, incluso si ellos no. A veces, cuando el silencio dentro del trabajo se volvía demasiado ruidoso, leía esas postales como escritura sagrada porque los fantasmas no piden ser vistos. Hacen el trabajo y esperan el día en que alguien finalmente mire 2 veces. Era un miércoles. Lo recuerdo porque la luz era ese gris opaco y cubierto que hace que hasta el café sepa cansado. Estaba revisando transcripciones satelitales de una reunión conjunta en Bruselas cuando sonó mi línea segura. No el teléfono del trabajo, el rojo. El que solo sonaba cuando algo estaba ardiendo, explotando o siendo enterrado más profundo. Respondí sin ceremonia. Langston, Brigadier General Langston, dijo la voz, familiar, profunda, deliberada. Era el general Carl Monroe, Inteligencia Conjunta de Defensa, uno de los pocos hombres en DC que nunca pronunció mal mi nombre ni preguntó por qué no llevaba uniforme en cada rueda de prensa. Estamos desclasificando parcialmente la operación Griffin, dijo. Sin preámbulos. La autorización vino del propio secretario. Mi pulso no se disparó, pero me senté lentamente. Esa operación ha estado sellada más herméticamente que el NORAD. Ya no, respondió Monroe. Su nombre está en la citación. No dije nada, solo esperé. Va a recibir la mención de inteligencia de combate cercano. La presentaremos durante la ceremonia de retiro de su padre. Casi me río. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. ¿Quieren entregarme una medalla delante del hombre que todavía le dice a la gente que hago trabajo de apoyo? Esto no se trata de él, dijo Monroe en voz baja. Esto se trata de hechos de registro, de las vidas que salva y que nunca tuvieron la oportunidad de saber su nombre. Hubo una pausa. No incómoda, solo real. No tiene que aceptar. Podemos encontrar otro lugar, otro momento. No, dije. No, estaré allí. No preguntó por qué. No tenía por qué. No dije que sí por los aplausos. No necesitaba cámaras ni palabras pulidas en una caja de terciopelo. Dije que sí por los 27 operativos que regresaron a casa gracias a la inteligencia que enterramos en archivos limpios. Por las 7 familias que aún envían cartas a una base que no puede decirles lo que hice, por los que vivieron, y por los pocos que no. Colgué. Me quedé quieta un buen rato, mirando a la pared como si pudiera tener respuestas. Luego doblé mis órdenes, planché mi uniforme más impecable que nunca y reservé un billete a casa. No me esperarían, pero me recordarían. Y esta vez, no necesitaría hablar alto para ser escuchada. El restaurante era el favorito de mi padre, reservados de cuero, paneles oscuros, camareros que llamaban señor a cada hombre, se lo hubiera ganado o no. La noche antes de la ceremonia, nos reunimos en una mesa redonda cerca del fondo. Éramos 6. Mi padre y mi madre se sentaron en un extremo, regios y compuestos. Caleb, por supuesto, trajo a su esposa, Nena, quien se aferraba a su brazo como si pensara que el camarero podría confundirla con una extraña. La tía Clara se sentó entre nosotros, tan silenciosa como siempre, con una media sonrisa que rara vez revelaba lo que sabía. Tomé asiento frente a Caleb, directamente en la línea de fuego. La charla fue ligera, nostalgia militar, chistes sobre el retiro, y una ronda de elogios por la próxima rotación de entrenamiento de Caleb en el extranjero. Entonces Nena se volvió hacia mí, tan brillante como un candelabro y tan fría.
Así que, Sofía, preguntó casualmente, haciendo girar su copa de vino. ¿Sigues haciendo ese trabajo de oficina para esos? ¿Qué es? ¿Senadores? Dejé mi tenedor. No, dije con calma. He ascendido a desmantelar redes de financiación de terrorismo extranjero. Menos papeleo, más estabilidad global. Ella parpadeó confusa, esperando la gracia. Caleb se rió entre dientes. Siempre te gustaron tus hojas de cálculo, dijo, cortando un trozo de filete. Papá intervino sin levantar la vista. Sofía siempre ha sido de fiar. No del todo material de campo de batalla, pero fiable, y eso cuenta para algo. Di un sorbo lento a mi agua. Luego lo miré. Así que supongo que desmantelar 4 empresas fantasma que canalizaban cripto a grupos paramilitares es simplemente de fiar. Como Excel. Lo dejé flotando. La mesa se quedó inmóvil. Los tenedores se congelaron. Nena soltó una risita, como si tal vez estuviera bromeando. No lo estaba. Nadie dijo nada. El silencio se instaló cortante. Entonces Clara cogió la botella de vino y se sirvió otra copa. No miró a nadie, pero al llevarse la copa a los labios, sus ojos se encontraron con los míos solo por un segundo, y juro que lo vi. No lástima, no preocupación, sino reconocimiento, como si supiera, como si recordara. Inclinó ligeramente su copa, casi como un saludo. No necesitaba que ellos entendieran. Mañana, toda la sala entendería, y nadie volvería a confundirme jamás con la secretaria. Las ceremonias militares tienen un tipo particular de silencio antes de comenzar. No es quietud, es presión. Uniformes planchados rozando medallas, saludos susurrados teñidos de ambición, obturadores de cámaras susurrando como insectos lejanos. Llegué 15 minutos antes del comienzo y tomé mi asiento en la última fila de la sección VIP, con la espalda recta. Uniforme impecable, estrellas descubiertas esta vez. Nadie miró 2 veces. Algunos invitados asintieron educadamente, asumiendo que yo era la ayudante de alguien, quizás una invitada de última hora de una oficina de mando. Nadie preguntó. Nadie me reconoció. Y así era exactamente como siempre había sido. Delante mi padre estaba sentado como un monumento, medallas pulidas, expresión controlada. Mi madre tenía esa postura familiar, perlas en su sitio, sonrisa, lista para el flash. Caleb se sentó junto a ellos, impecable y engreído, asintiendo con confianza a personas que claramente sabían su nombre. Una guardia de honor de marines presentó las banderas. Sonó el himno nacional. Un mayor del Departamento de Defensa leyó un resumen brillante del servicio de mi padre: 3 décadas, 6 misiones, 2 campañas de la OTAN. Los aplausos siguieron a cada hito como si estuviera guionizado. Luego el maestro de ceremonias hizo una pausa. Una respiración, un cambio. Tenemos una mención más antes de continuar, dijo su voz firme, pero teñida de algo desconocido, anticipación. Hoy reconocemos no solo a un líder que se retira, sino a un legado que continúa. Un nombre que tal vez no conozcan, pero que deberían. Sentí que el aire en la sala se tensaba. Por favor, pónganse de pie, dijo para la brigadier general Sophia Langston, galardonada con la mención de inteligencia de combate cercano por su liderazgo en la Operación Griffin. Se escucharon jadeos. Una silla se arrastró con fuerza contra el suelo de baldosas. Todas las cabezas se giraron, las cámaras pivotaron, los ojos de mi madre se abrieron, Caleb se quedó congelado, y mi padre, el hombre que una vez me dijo que yo era más apta para la logística, se quedó absolutamente inmóvil. Me levanté lentamente, deliberada, no orgullosa, no performativa, solo presente. Mientras caminaba por el pasillo, no hubo aplausos, solo una sala llena de gente de pie porque el protocolo lo exigía, no porque entendieran lo que estaban presenciando. Pasé junto a mi familia sin girar la cabeza, y en ese momento finalmente se dieron cuenta de que no solo me había presentado. Había llegado. La medalla ya estaba en mi mano cuando las luces volvieron a atenuarse. Al principio pensé que era solo el cierre de la ceremonia, un vídeo final de homenaje, quizás un mensaje pregrabado de un alto funcionario. Pero entonces la pantalla se iluminó con imágenes granuladas, del tipo que solo provenía de una línea segura a medio mundo de distancia. Apareció un hombre en pantalla, sentado frente a una pared de lona beige.
Su uniforme de faena manchado de polvo, sus mangas remangadas. Una cicatriz visible le cruzaba desde el pómulo hasta la mandíbula. Tomó aire, firme pero profundo. Capitán Jacece Moreno, dijo. Unidad Bravo, reconocimiento especial. La sala se quedó en silencio. Siento no haber podido estar allí en persona, continuó bajando la mirada, todavía en servicio activo. Pero necesitaba hablar hoy para agradecer a alguien. Hizo una pausa. El tiempo justo para hacernos contener la respiración a todos. Hace 6 años, dijo, mi equipo estaba programado para una inserción de reconocimiento justo a las afueras de Almaarra. La inteligencia dijo que estaba despejado. Las lecturas satelitales parecían limpias, pero en el último segundo, quiero decir literalmente horas antes de desplegar, alguien de arriba cambió nuestra ruta. Miró directamente a la lente. Luego descubrimos más tarde que la ruta original estaba minada. Triple IED y un nido de francotiradores apuntando a nuestro convoy. No habríamos durado ni 5 minutos. No parpadeé. Me quedé allí de pie, con la medalla en la mano, sabiendo lo que venía. Esa decisión salvó mi vida, dijo. Y no sabía quién tomó la decisión. En ese momento no. Estaba sellado. Solo una directiva de algún lugar al que no podía acceder. Tragó saliva con dificultad. Pero cuando la operación Griffin fue parcialmente desclasificada, algunas cosas encajaron. Seguí el rastro, conecté los patrones y me llevó a ella. Levantó la vista. Su voz no tembló. Fue la brigadier general Sophia Langston. Nunca la he conocido, pero le debo todo. Mi vida, la segunda oportunidad de amor de mi esposa. Mi hija, pudo conocer a su padre gracias a una decisión silenciosa que nadie aplaudió jamás. La pantalla se apagó a negro. El silencio en el auditorio era más fuerte que cualquier ovación. La cabeza de mi padre cayó. Mi madre se cubrió la boca. Caleb no pudo mirarme en absoluto y yo no me moví porque a veces la verdad más ruidosa es aquella por la que nadie se atreve a aplaudir. La ceremonia terminó sin música. Sin línea de recepción, sin marcha de victoria, solo el tipo de silencio que perdura cuando la gente está demasiado atónita para encontrar el guión adecuado. Me deslicé por la salida lateral, pasando junto a la guardia de honor que seguía firme, y entré en el patio detrás del auditorio. El cielo estaba gris, no amenazando tormenta, solo indeciso. El tipo de clima que encajaba exactamente con mi estado de ánimo. Oí pasos detrás de mí, deliberados, pero no apresurados. Era él. Mi padre estaba a pocos metros de distancia, con las manos en los bolsillos del abrigo como si no estuviera muy seguro de qué hacer con ellas. Aquí no estaba al mando. No había galones que imponer, ninguna sala llena de subordinados esperando su asentimiento. No lo sabía, dijo suavemente. No me giré. No es que no supieras, dije. Es que nunca preguntaste. Soltó un aliento silencioso, como si el viento hubiera soltado algo dentro de él. Durante años, dijo, pensé que habías elegido esa distancia. Que no querías ser parte de esto. No, respondí. Elegí el silencio porque cada vez que abría la boca, alguien de esta familia me interrumpía. Otra pausa. Luego, desde el borde del camino, una voz. Espera, ¿fuiste tú, el del desvío en Yemen, Caleb? Parecía más joven de lo habitual, menos pulido, menos ensayado. ¿Salvaste a mi unidad?, preguntó apenas en un susurro. Ese cambio llegó justo antes de nuestra misión. Siempre pensé que fue un error de logística. Me giré ligeramente. No para regodearme, solo para encararlo. Sí, dije. ¿Y nunca preguntaste por qué? Abrió la boca, luego la cerró. Asintió una vez lentamente como si estuviera tragando algo más grande que el orgullo. Unos pasos detrás de ellos, vi a la tía Clara apoyada en una columna. No dijo una palabra, solo levantó su vaso de agua en un brindis diminuto e invisible. El viento cambió. Mi padre dio un paso más cerca. Solo uno. General, dijo. Lo miré de frente ahora. Lo decía en serio. No por obligación, no porque la medalla lo exigiera, sino porque por primera vez me vio. Y finalmente no sentí que tuviera que ganarme mi lugar. Ya lo tenía.
Una semana después, de vuelta en mi nuevo puesto, apareció una pequeña caja de madera en mi escritorio. Sin nota, sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito a mano, no impreso, y un sello de la Unidad de Archivo de Inteligencia Conjunta en la esquina. Dentro había un solo objeto, un fragmento gastado de un mapa de campo táctico de la Operación Griffin, laminado y con bordes de latón. Las líneas del terreno estaban borrosas, pero yo sabía las coordenadas de memoria. Las había memorizado años atrás. Grabadas en la esquina inferior había 6 palabras: no todos los héroes llevan cámaras. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No porque necesitara el reconocimiento, sino porque alguien en algún lugar recordaba. Esa tarde sonó mi teléfono. Era mi madre. La voz al otro lado era más suave de lo que recordaba. Tu padre pensó que tal vez podríamos cenar este fin de semana. Solo la familia, nada formal. No respondí de inmediato, pero ese sábado fui. La misma casa, el mismo porche, el mismo mástil de bandera al frente. Pero algo había cambiado. Dentro, la mesa del comedor ya estaba puesta. Caleb se sentó frente a mí, inusualmente callado. Nena evitó el contacto visual. Sin chistes, sin charlas triviales sobre trabajo de oficina. Solo cubiertos el tintineo de copas, y el suave zumbido de algo que se sentía casi como paz. A mitad de la comida, mi padre se levantó y dejó la mesa. Cuando regresó, sostenía un pequeño estuche de cuero viejo, desgastado, familiar. Se acercó y lo colocó suavemente junto a mi plato. Mi brújula, dijo. La llevé en cada puesto. Irak, Kosovo, Sudán, nunca salió de mi chaleco. Abrió la solapa, revelando el dial de latón opaco por décadas de uso. Pensé que era hora de que alguien más la llevara. No dijo más. Lo miré, realmente lo miré, no como un padre buscando redención, no como un hombre intentando reescribir el pasado, solo como alguien que finalmente estaba dispuesto a ver con claridad. Asentí en silencio. Terminamos la comida sin ceremonia, sin grandes discursos, sin disculpas. Pero por una vez, nadie fingió que yo no estaba allí. Nadie me corrigió y nadie cuestionó lo que había hecho. No era perdón. No era validación, pero era algo que no había tenido en mucho tiempo: visibilidad. Y eso fue suficiente. Muchas gracias por ver esta historia. Si les ha resonado, si alguna vez se han sentido invisibles, no escuchados o subestimados, nos encantaría saber de ustedes.